7:13 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Veíamos imágenes de nuestro territorio de la Guayana Esequiba, tema que también tenemos el día de hoy. Importante, estaremos hablando de esto con nuestro invitado Alejandro Fleming, es doctor en Relaciones Internacionales, fue presidente de Sencoex y también ministro de Comercio de Venezuela. Nos complace recibirlo esta mañana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Creo que es muy pertinente conversar e informar al país sobre un tema que es de vital importancia para nuestra nación, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra soberanía y especialmente con nuestra integridad territorial. Un tema que debe unir a los venezolanos, Alejandro, y bueno, se ha generado mucha información sobre esto porque recientemente la Asamblea Nacional participó que hay una propuesta de consulta al país para que se le consulte a los venezolanos qué hacer o se le pregunte qué hacer sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Estamos en este momento en la Corte Internacional de Justicia, hay un proceso entre Guyana y Venezuela y a la vez también Venezuela se pronuncia constantemente sobre lo que está sucediendo allí. Hay un proceso de licitación, de explotación de gas y petróleo en territorio no delimitado y también sobre esto la Cancillería se pronunció este domingo exigiendo a Guyana sentarse en la mesa de negociación para dirimir la controversia territorial y el presidente Nicolás Maduro ha expresado que quiere reunirse con el presidente de Guyana. ¿Cómo explicamos el contexto actual de este conflicto histórico, más de 100 años, y en qué posición estamos? Sí, mira, lo primero hay que decir que se va a realizar una consulta por la vía de un referéndum consultivo, valga la redundancia, pero no para saber qué hacer. Eso es importante tenerlo claro porque aún no se sabe qué se le va a consultar al pueblo en materia de la reclamación territorial sobre el territorio Esequiba. Simplemente lo que los voceros del Poder Legislativo han dicho es que se va a reforzar la estrategia de Venezuela o la posición de Venezuela en el Esequiba. Pero todavía no se ha determinado qué pregunta ni cuál es el contexto que va a regir esa consulta. Yo ya lo he dicho por mis redes sociales y lo reitero, toda consulta que se le haga al pueblo, cualquier forma de invocación al pueblo, para que éste se pronuncie hay que celebrarlo, porque es un ejercicio de democracia que nosotros debemos preservar, particularmente porque se dice que el gobierno no es democrático. Entonces, o que los poderes públicos no son democráticos. Cuando uno de los poderes públicos convoca al pueblo para que se exprese, nosotros debemos aplaudirlo de pie. Sin embargo, yo considero que no consigo pertinencia, no veo cuál es, digamos, el elemento adicional o cuál es el elemento que le agrega fuerza a la reclamación venezolana si se consulta al pueblo. Al contrario, pudiese generar un efecto negativo y creo que el Poder Legislativo debe cuidadosamente evaluar esa propuesta de consulta y especialmente tener muchísimo cuidado en la pregunta que se haga. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que el 100% de los venezolanos están de acuerdo en la recuperación del territorio Esequiba, incluyendo el río Esequiba, que también es venezolano. Sí. Generalmente se habla del territorio, pero no se incluye el río. El río Esequiba es venezolano, es la frontera natural entre Venezuela y Guyana. Frontera natural, pero el río es nuestro. A ellos les corresponde, según la tesis, la costa seca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los venezolanos queremos recuperar nuestro territorio, que nos fue usurpado hace 104 años. Mañana se cumplen 104 años del laudo arbitral, de la sentencia arbitral de París, que fue el 3 de octubre de 1899. Eso es un momento importante, ¿no?, para evocarlo. Entonces, si en la consulta, independientemente de la pregunta que se haga, la participación es muy pequeña, eso genera un mensaje que Guyana puede aprovecharse. ¿Por qué? En materia de delimitaciones y en el contexto de las relaciones internacionales, cualquier mensaje, el que se dice, el que no se dice, genera una incidencia. No favorecer ese mecanismo en este momento de Venezuela. Por supuesto, ¿por qué? Porque si, lo reitero, todos los venezolanos amamos nuestro territorio y lo vamos a defender en cualquiera de las instancias que haya que defenderlo. Pero como Venezuela es un país que está altamente polarizado, si la convocatoria es ejecutada y no hay mucha participación o la participación de todos los venezolanos que están habilitados para ejercer el derecho a referéndum es mínima, se puede generar un gran problema porque Guyana puede decir, está bien, 3 millones de venezolanos votaron
o acudieron al referéndum, pero son 30 millones de venezolanos. ¿Y eso sería vinculante de alguna forma o no tendría ninguna no incidencia? no es vinculante, porque la Corte Internacional de Justicia no va a tomar en consideración, no va a valorar el afecto que tenga el pueblo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, porque la Corte es uno de los mecanismos jurídicos de solución de controversia y al ser jurídico se va a basar en los documentos que las partes entreguen para tomar una decisión. Explicación que nos da nuestro invitado esta mañana, Alejandro Fleming, doctor en Relaciones Internacionales, con nosotros en Primera Página. Si usted tiene alguna pregunta, comentario o alguna inquietud sobre el tema, hágala a través de la red social X, la etiqueta Primera Página y @Primera Página. Seguimos conversando con él en la próxima parte, son las 7:19 minutos. Son las 7:22 minutos, continuamos conversando esta mañana con el doctor en Relaciones Internacionales Alejandro Fleming, ha sido presidente de Sencoex y también ministro de Comercio de Venezuela. El Esequibo es el punto más importante esta mañana, Alejandro. Hay un proceso en este momento en la Corte Internacional de Justicia que en principio hay mucho debate si Venezuela debía ir o no a la Corte, si esa instancia era favorable. ¿Usted qué cree al respecto y además cómo valora la posición y la defensa jurídica de Venezuela? Mira, para comenzar, nosotros quienes hemos estudiado el caso Esequibo y especialmente los estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, cuando analizamos el caso Esequibo sabíamos que tarde o temprano iba a terminar en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque Guyana siempre insistió en acudir a la Corte, pero no para abordar el tema de la delimitación territorial, porque eso también nuestro país debe conocerlo. Contextualizo. Todos hablamos del Acuerdo de Ginebra de 1966, ¿no? Como una herramienta, utilizamos su nombre corto como una herramienta para mantenerlo presente en nuestra memoria. Pero nosotros debemos saber que los acuerdos, tratados, convenciones tienen un nombre y el nombre de esos acuerdos establece el objeto del acuerdo. Y el Acuerdo de Ginebra, nuestro país debe saber qué se llama. Su nombre correcto, su nombre oficial, que es largo, pero hay que utilizarlo, es Acuerdo para resolver la controversia entre el Reino Unido, entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana británica. Lo repito, acuerdo para resolver la controversia sobre la frontera. El Acuerdo de Ginebra no se firmó para determinar si el laudo era válido o no. El Acuerdo de Ginebra se firmó porque ya se dio por sentado que el laudo era nulo e írrito. Te lo ejemplifico. Si esta taza, y les agradezco por el café, es mía y tú la reclamas, si yo me siento a negociar contigo la taza, estoy reconociendo tácitamente que esa taza no es mía. Porque claro, si yo la considero mía, no tengo que sentarme a negociar contigo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se habla? Cuando Gran Bretaña se sentó con Venezuela dentro del marco de las Naciones Unidas a resolver una controversia sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana británica, aceptó tácitamente que el laudo de 1899 era nulo e írrito, por lo que acabo de decir. Esta taza es mía, yo no tengo que sentarme a discutir contigo, eso ya se resolvió. Cuando los británicos se sentaron con Venezuela, aceptaron tácitamente que había un problema en la delimitación establecida por el laudo fraudulento o la sentencia arbitral fraudulenta de 1899. Nosotros debemos invocar el nombre del Acuerdo de Ginebra tal y como es e incluso argumentar en la contramemoria que debe ser presentada en el mes de abril todos esos elementos, porque los detalles, aunque parezcan insignificantes, son importantes y mucho más desde la perspectiva jurídica. Ahora, ¿eso se está evaluando en el equipo especialista que lleva este caso? ¿Cómo avanza todo eso? Yo imagino que se está haciendo. Yo imagino que se está haciendo porque recuerda que Venezuela debía entregar en el mes de abril de este año la contramemoria. ¿Hubo una prórroga? Hubo una prórroga de un año en virtud de una solicitud que hizo Venezuela, algunas aclaratorias. Entonces es en abril del 2024 que debe entregarse y la lógica del comportamiento de la Corte en los últimos años a mí me indica que el próximo paso después de entregar la contramemoria serían las audiencias orales finales del año 2024 o en junio, julio de 2024
y la sentencia de la Corte podría darse o a finales del 2024 también o en el 2025. Y ahora, con este proceso de licitación que se está convocando de parte de Guyana, ¿usted cree que ya en la instancia de La Haya se deberían tomar medidas provisionales? Mira, primero hay que recordar, la Corte Internacional de Justicia no va a determinar cuál es la frontera entre Venezuela, porque la astucia guyanesa fue llevar a la Corte, demandar a Venezuela y decir, Corte, dime si el laudo de 1899 es nulo o es válido. Eso es lo que está decidiendo la Corte. Ese no es el tema de la controversia entre Venezuela. ¿Por qué? Lo dije anteriormente. La controversia entre Venezuela y Guyana, que heredó los compromisos de la metrópoli, es determinar la frontera, porque la controversia es territorial, es sobre la frontera entre los dos países. Nos queda poco tiempo, pero queremos dejar algunos comentarios de la audiencia. ¿Quién cree usted puede ayudar a Venezuela en su justa reclamación del Esequibo? Suponemos que en cuanto a aliados internacionales que puedan estar a favor o no de la posición de Venezuela. Mira, Venezuela no necesita el apoyo de nadie para defender su territorio. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia no es un reality show. Los jueces nos van a decir, bueno, marquen el 35-20 los que están a favor de Venezuela, y marquen el 35-15 los que están a favor de Guyana. No, eso no es un reality show. Nosotros para defender nuestro territorio, nosotros no necesitamos el apoyo de nadie. Sin embargo, nosotros sí podemos reflexionar sobre los apoyos de nuestros aliados. ¿Por qué? Porque los países que están haciendo inversiones en el territorio usurpado del Esequibo son aliados de Venezuela. China, Rusia. China y Rusia. Nosotros podríamos hablar, o sea, la Cancillería venezolana podría convocar al embajador de China y expresarle nuestra preocupación por las inversiones que se están haciendo ahí. Porque si China invierte en el territorio Esequibo, eso equivale a que Venezuela invierta o tenga relaciones comerciales con Taiwán. Eso sería ofensivo. Entonces yo creo que nuestros aliados deberían tomar en consideración la posición histórica de Venezuela, aun cuando no estén obligados a apoyarnos. Nosotros, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo definirlo, somos defensores automáticos de las reivindicaciones del resto de los países. Defendemos a Argentina en su reclamo por Malvinas. Eso está muy bien. Los venezolanos les falta un poco más involucrarse, ¿no?, en el tema, y también que haya más los educación venezolanos, sobre el caso. Claro, yo creo que ahí debe haber una reflexión, no solamente a nivel de educación primaria, secundaria, sino también en la universidad. La naturaleza de una universidad es hacer universal el conocimiento, y uno de los conocimientos que debe universalizar la universidad, la Academia Venezolana, es la reclamación sobre el territorio Esequibo. No a través de comunicados, que está bien y que hay que aplaudirlo, sino también a través de la organización de conferencias, congresos, informarle al país sobre un asunto. Por acompañarnos hoy, Alejandro. Gracias.